Pere Aude, atrévete a saber. El programa para todas esas personas curiosas, con ganas de saber, de conocer, de aprender cosas que son nuevas y algunas otras que no son tan nuevas. El programa de hoy se titula Historia secreta de las Navas del Marqués. Y para ello contamos con la presencia de Tomás García Yebra. Estamos en las Navas del Marqués, sentados en una mesa camilla, una cocina de gas, con un buen lacón, con unos curruscos de pan tostado. Frente a frente, Tomás García Yebra y yo. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias, buenos días, Michael. Estamos en la librería Museo de las Navas del Marqués. Vamos a hablar de ella un poco más tarde. Pero antes me gustaría hacerte la pregunta de rigor. ¿Quién es Tomás García Yebra? Bueno, pues Tomás García Yebra es un chico de pueblo, de aquí, aunque nací en Madrid, toda mi infancia transcurrió en las Navas del Marqués, que es un pueblecito de la provincia de Ávila. Bueno, un pueblecito, no tan pueblecito, porque tenemos unos 5.000 habitantes. Y aquí transcurrió mi infancia en los años 60, pues eso, rodeado de pinos. Iba a una escuela donde éramos 12 o 13 alumnos y esto marca indudablemente la infancia, bien sea en un pueblo, en una ciudad o en un barrio determinado, te marca para siempre, porque, como dicen los psicólogos, los psicólogos, los filósofos, todos los que entienden de este asunto, la infancia marca la vida de una persona, ¿no? La infancia y la adolescencia. Lo que vivas, que en esos años eres una esponja, todo lo que recibes se queda ahí para siempre, lo bueno y lo malo. Voy a explicar para quienes nos estén escuchando eventualmente cuál es mi conexión contigo. He de decir que nos hemos conocido en persona hoy. Hemos hablado por teléfono anteriormente, pero voy a contar cómo llegó hasta mí tu nombre. Y me vino a través de Jesús Martínez, Jesús Alcaraván, que tiene una librería en el pueblo de Urueña, la Villa del Libro, y él me escribió el siguiente correo. Saludos. Te envío un enlace de un buen amigo del que puedes sacar mucho juego. Él tiene una librería museo en las Navas del Marqués. Cuando la abrió, se inspiró en Alcaraván. Ha escrito bastantes libros. ¿A cuál más interesante y divertido? Él ya de por sí es todo un personaje. Todo ha sido a raíz de hablar de Andrés Trapiello, al cual admira. Y le comenté lo de tu canal en YouTube. El enlace es para que veas como él. Y me envió un enlace de YouTube en el que apareces tú. Y esa fue la primera vez que yo supe de ti. Y le dije a Jesús Martínez, Jesús Alcaraván, que es con quien grabé el episodio número 4 de la serie Pere Aude, que bueno, que primero me gustaría indagar un poco sobre ti, en este caso sobre Tomás García Yebra, pero luego decidí no indagar, es decir, indagar lo mínimo, porque quería descubrirte a través de la conversación. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a ti, después de eres periodista, escritor, bueno, cocinilla, bueno, yo creo que es muy difícil de escribir. Hortelano. O sea, pintor. Ahora te voy a... porque yo... Ahí va, perdonadme. Nada, los móviles suelen sonar en el momento más inoportuno, pero estamos grabando en directo, obviamente. Lo que te decía... pintor, porque estoy ahora a ver si consigo hacer o aproximarme a lo que hacía Manolo Millares con sus arpilleras. Intento, bueno, porque me entusiasma, es curioso, uno a veces se aficiona con lo que menos dotado está, porque yo dibujar no tengo ni idea, pero me
me apasiona la pintura, ¿no? Pues como un divertimento. ¿Qué es lo que te lleva después de tu vida, de tu larga trayectoria como periodista? Que has entrevistado también a muchísimas personas. Sí, la verdad es que he estado toda mi vida relacionado con cultura, tanto en el Ya como en el Semanal, donde estuve varios años, como en la agencia Colpisa, donde fui jefe de cultura. Siempre he estado relacionado con, que es lo más divertido, es la sección dentro del periodismo, yo creo, de cultura, además es muy gratificante. ¿Y qué es lo que te lleva a apartarte del mundanal ruido, venirte a las Navas del Marqués y montar aquí una librería museo? Bueno, pues estuve trabajando, como te acabo de decir, en la sección de cultura de estos medios de comunicación durante casi 20 años, y llegó un momento con la crisis que, bueno, hicieron unas bajas incentivadas en la agencia Colpisa y yo me acogí a ellas. Le dije al director, porque lo bueno, además, salir en un trabajo, una cosa es que te despidan y otra cosa es que, bueno, salir por tus propios medios. Ellos me querían retener de alguna forma porque estaban contentos. Yo también estaba muy contento y me lo he disfrutado mucho ejerciendo la profesión de periodista, pero yo le dije al director, es que me quiero ir a mi pueblo para montar una librería museo, quiero tener más tiempo para escribir libros, quiero hacer una huerta, y todo eso se quedaba un poco alucinado y dice, pero ya cuando te jubiles, todo eso lo haces cuando ya seas mayor. Y digo, no, pero cuando me jubile a lo mejor no sabes lo que vas a vivir en esta vida, a lo mejor dentro de 2 años o 3 estás bajo tierra, pero me apetece hacer todo eso porque el periodismo te absorbe muchísimo tiempo. Y estamos además en el año 2010, que éramos, en el año, imagínate, 2005, 2006, 2007, pues entre sociedad y cultura, pues podíamos ser 8, 9, 10, 12 personas y cada vez, claro, se iba ajustando más el presupuesto y un momento que lo que hacíamos 16, lo hacíamos 4 o 5. Decía el director, ¿ves cómo? Si es que el trabajo sale, claro, sale abajo, a base de estarte ahí hasta primero a las 10, luego salías a las 11, luego a la 1, sí. Luego iba cayendo uno de depresión, luego iba cayendo otro, sí. En fin. Y entonces, lo curioso es que luego chateando, bueno, me puso un correo el director de Manolo Castillo, que era un tipo, la verdad, yo me llevaba muy bien con él, me decía, bueno, pues si la verdad es que has hecho todo lo que dijiste, no eran fantasías borunas, porque él pensaba que yo decía que iba a hacer todo eso. Entonces, bueno, hice lo que me apetecía. Y yo puedo dar fe. Estamos muy cerca de la estación de ferrocarril de las Navas del Marqués, que es donde está Historia Secreta de las Navas del Marqués, que es la librería museo que tienes, muy peculiar. Bueno, háblanos un poco de la librería, porque estamos rodeados de libros raros, también, pero también de cosas que ya no se ven por el mundo, hasta de una maqueta ferroviaria. Yo de la librería destacaría 2 cosas, que es lo que te contaba Michael cuando bueno, has entrado por la puerta. El dinero, como hemos dicho, cuanto más mejor. Es una hipocresía decir lo contrario y además es mentira. Pero hay cosas en la vida que el dinero lo puede estropear. Y una es esta librería museo, porque como te estaba contando, si yo tengo dinero, mucho dinero, hubiera ido a soluciones fáciles. Pues el techo te pongo un artesonado, la puerta de entrada, en vez de ser un somier de cama y remachado que llama mucho la atención, te pongo una puerta de forja, pero todo eso ya lo has visto. Y el techo, que es un Miquel Barcelona Navera, es toda una locura, con una escalera anclada, qué pena que no tengamos para, bueno, a lo mejor luego hacer vídeo. Pues podía haber hecho una artesonado. Ha oído o que la gente venga a verlo. Lo interesante es que las personas vengan a las Navas del Marqués. Yo creo que se llega mejor, fíjate, en tren, sí, que en coche. Además hay varios, te puedes venir por la mañana y hay varios trenes, medias distancias, además que tardan 1 hora de aquí a Madrid y te puedes ir por la noche. Y ya lo tenemos el Bar Martigón con sus extraordinarias patatas revolcones famosas en toda la provincia de Ávila, que viene mucha gente. Por eso es verdad que llama la atención, porque si no sabes que eso está aquí, jamás pensar, o sea, jamás a nadie que pase por la carretera que va hacia Ávila pensaría que aquí hay una librería museo
y que tú estás aquí. Vamos, es imposible. Pero eso tiene ese encanto. Pero yo, a lo mejor arriba en el pueblo, vendería más libros, vendría más gente, pero bueno, los que llegan aquí ya vienen, es como un filtro, ¿no? Veo al que viene aquí a la estación y encima le apetece conocer la librería museo, pues es gente, hombre, pues de un cierto nivel, que le aficionados a la cultura o interesado por la cultura. Y entonces una de las cosas más gratificantes de este museo es la cantidad de gente que conoces. Entre ellos tú, esta mañana. Por ejemplo. Uh-huh. Porque tú tienes, oye, a mucha honra, pues que no quiero descalificar, pero tienes una tienda, una frutería, una mercería. Bueno, es otra clase de trato, es otra clase. Uh-huh. Tú vas a comprar una aguja o lo que sea, lo despachas, pero aquí ya el que entra te cuenta algo, te dice, te pregunta, y tú le preguntas a él, se establece una comunicación que para mí, no, yo eso no me lo esperaba. La cantidad de gente curiosa que puedes conocer, porque si no, toda esta gente que yo me hubiera cruzado con ella por el pueblo, por la calle principal, pues no, te cruzas y nada. Tiene que haber, esto es como un contenedor, digamos, cultural y de conocimiento de gente, ¿no? Que para mí ha sido verdaderamente muy divertido. Como negocio ruinoso, pero como desde el punto vital es mejor que cualquier medicina. ¿Tú puedes decir que has hecho tu sueño realidad? Bueno, Michael, lo de los sueños es como una frase hecha. Los sueños siempre estás soñando. Nunca haces realidad los sueños, porque si los... Mira, siempre, además, esto es así. Siempre que consumes algo, lo matas. Cualquier cosa. Ahora vamos a comer. Te hace una extraordinaria comida navera, pero cuando tienes apetito lo comes y ya estás saciado. En eso, en todo. Tiene que haber siempre una ilusión, una meta, una utopía, algo que no consigues, que estás siempre soñando, porque si no, la vida siempre es decepcionante, ¿no? Tienes que imaginar, tienes que inventártela. Exactamente, que eso me lo decías antes cuando estábamos viendo la cantidad de libros que tienes con quienes libres, con quienes vives. Y fíjate que utilizo quienes, porque yo creo que para ti los libros son más que algo inerte. Son vida. Y hablabas precisamente de eso, de que la vida hay que inventársela. Hablando de libros que, sí, por supuesto, la vida te la tienes que inventar, tienes tú que ponerle el argumento, porque si no, la vida no tiene argumento. En los talleres de escritura que tengo en Madrid, una de las cosas en las que insisto es que tú escribes un relato, escribes una novela, y eso tiene que tener un argumento, porque si no el lector te abandona, pero la vida no lo tiene. Yo les digo, ahora mismo, según estamos hablando, se nos cae este techo encima y esto es real y nos ha matado, y mañana salimos en la crónica de sucesos o en el Círculo de Bellas Artes de Madrid se ha caído el techo y unos alumnos que están y nada más. Eso no tiene ninguna, es un suceso. Entonces la vida, para que tenga cierta gracia, cierto interés, la tienes que argumentar con toda clase de alicientes, ¿no? Entre ellos el amor, que es fundamental, claro, y muchas cosas más. Decía antes que era difícil describirte porque eres escritor, has sido periodista durante muchísimos años, hortelano, yo he estado viendo el huerto precisamente. Ya están los ajos. Están los ajos. Floreciendo. Cocinero, que luego voy a probar uno de tus guisos, o sea, que mira, se me está haciendo la boca agua solamente de pensar. Bueno, ahora has probado el laconcito que te he puesto sí. de la carnicería de Miguel Pascual, que la tenemos aquí al lado, que hace un lacón extraordinario con un poco de pimentón y aceite y calentito y con los curruscos de pan de aquí de las Navas. Vamos a cambiar de tema porque entonces se me abre demasiado el apetito. De tu época como periodista, ¿te has llevado decepciones? Hombre, la profesión en sí. La literatura, lo bueno que tiene, enseñar literatura, lengua o enseñar lo que sea, por eso lo te decía antes, que me hubiera encantado haber sido profesor. Tú cuentas la historieta y las trampas que hay detrás de la historieta. Como decía Ortega, tú tienes que enseñar y a dudar de lo que enseñas. El periodismo no. Periodismo tú al revés, tienes que colar informaciones que vendan, noticias que vendan, las tienes. Y a mí toda esa... no me lo creí nunca del todo. Bueno, lo hacía porque... Pero sabía que era como un poco tramposillo, mentirosillo,
Tienes que vender noticias. Y entonces, bueno, pues está bien, ¿no? Pues también es entretenido, pero me gustaba mucho más y me gusta más lo que es la enseñanza, la literatura, todo este mundo. Decepciones, hombre, sabiendo el paño que cortas, no, porque son las reglas del juego y tú las aceptas. Al revés, he tenido momentos maravillosos e impactantes, como cuando tuve como ahora, a la distancia estábamos desayunando en un hotel de Sevilla, en el Hotel Alfonso XII con García Márquez, de las últimas entrevistas que hizo, y me dice que odia 100 años de soledad. Y le digo, don Gabriel, ¿y por qué odia usted? Porque ha destruido mi vida. Llegó un momento, literalmente te lo dijo así. Ha sido un titular que ha salido en medio mundo, porque, claro, tú vas buscando lo que decías, el sueño, y lo encuentras. Y a veces es peligroso. Buscas la verdad y la encuentras. Pues García Márquez, es que no se puede conseguir más en literatura. Aparte del premio Nobel, el prestigio, García Márquez es lo más de lo más. Pues todo eso le destruye, porque decía, yo voy a una reunión con amigos, estoy con gente y ya están mirándome a ver si digo la frase ingeniosa, a ver si digo algo deslumbrante. Yo lo que quiero decir, que qué bueno está el vino, que qué frío hace, y decir dos bobaditas o una conversación como podría tener con un amigo normal y corriente, ¿no? Y siempre están esperando, y dice, es tal el agobio que ya no es la persona la que vive, es el personaje, te haces un... se quejaba, sobre todo de no poder haber vivido con naturalidad el éxito, que no lo pudo, lo confesaba, no lo pudo digerir, ¿no? Es muy curioso porque, por ejemplo, me vienen a la memoria ahora, en concreto, dos escritores colombianos, uno de ellos Álvaro Mutis, y otro es Nicolás García Dávila. Que Nicolás, no sé si tú has leído algo de Nicolás García Dávila, tiene un libro que se llama Escolios a un texto implícito, que eso es una auténtica pasada. ¿Y de qué va? Pues los escolios son... la definición de escolio es un texto que se escribe al margen de otro texto mayor. Entonces ahí, cuando dice escolios a un texto implícito, él escribió, en vida, creo recordar que solamente publicó, mejor dicho, 2 libros, con unos títulos muy prosaicos, o sea, que no dicen nada. Uno era notas, tal cual, y otro textos, así. Y un título que no llama la atención. Pues eso de los escolios a un texto implícito, se cree que parte de eso que editó, que se llamaba textos, pues esos escolios se refieren a ese texto. El asunto es que son como aforismos, y cuando uno lo ve dice, pues es un libro gordo, pero son aforismos, o sea, no es un texto que se pueda leer, que tenga una argumentación. Y dices, bueno, esto me lo leo rápido, pero es que coges cualquier escolio y te tienes que parar porque tiene tantas interpretaciones, o sea, te hace pensar, es un libro que te hace pensar. Por eso digo yo que eso va a ser siempre un libro minoritario, porque lo que queremos es que nos entretengan, no que nos hagan pensar. Bueno, pues entonces te decía eso tomaré nota también de todas estas notas. Bueno, otra de las cosas que tengo que decir, si hay algo que te caracteriza, aparte de ser escritor, librero, hortelano, pintor, de todo, es que eres una persona muy curiosa y apuntas todo. Hombre, es que se trata de aprender, ¿no? Recuerdo una exposición de Carmen, de Delibes, cuando escribió el libro sobre Delibes, que fui a verla, que decía Carmen Martí Gaite, una carta que le escribía a Delibes, dice, nos pasamos la vida con gente que no nos interesa, hablando por hablar y tal, y con la gente que verdaderamente estás entretenida y te interesa tal, Miguel, estamos muy poco tiempo, deberíamos, y es verdad. Es como esto, bueno, joder, hablar contigo, no te creas tú que todos los días pues nos pasamos la vida con... Pues, porque cada uno tiene su biografía, tiene su entorno. Exacto. Mira, con gente que, bueno, pues que hablas, que tal, pero de repente una conversación que estés a gusto, que estés distendido, que aprendas, pues eso ya es cada vez menos frecuente. Sí, ¿no? Si hay algo que tenía claro cuando decidí hacer este episodio contigo, es que iba a aprender mucho de ti. Y digo más, hablando de las entrañas que la gente no escucha ni ve cuando se habla de los episodios, cuando hablamos por teléfono, que decidimos que yo me trasladara aquí a las Navas del Marqués, a este sitio que es una pasada, que recomiendo que se venga a verlo,
decidí que este día te lo dedicaba a ti. Porque tú te lo dedicaba a ti porque tú tenías la amabilidad, la hospitabilidad de acogerme, de enseñarme tu librería museo y de porque no todos los días se tiene la oportunidad de hablar con personas no ya interesantes, sino con personas de quienes se puede aprender. Hombre, y todos aprendemos de todos, eso está claro. Pero también es verdad que muchas veces, pues, las relaciones interpersonales, sobre todo cuando ya tienes una cierta edad, pues vas como seleccionando un poco las conversaciones, los amigos, porque muchas cosas a mí por lo menos me aburren. No es como, no es como antes, ¿no? Que cuando eres jovencito todo te interesa, pero ya te vuelves un poco, a lo mejor iba a decir selectivo, ¿no? Yo creo que es raro. Michael, te vuelve raro, ¿no? Puede ser que tenga razón. Otra de las cosas que tengo que decir, que ya, porque hemos estado hablando antes de esto que voy a decir ahora, es que cuando yo leí tu nombre por primera vez, yo soy licenciado en traducción e interpretación, entonces uno de los autores a los que leí en su día hace un montón de años es Valentín García Yebra. En cuanto vi tu apellido, García Yebra, me vino a la memoria Valentín García Yebra. Digo, ¿será familiar de Valentín García Yebra? Sí, no. Y estuve a punto de indagar, pero preferí dejarlo y preguntarte a ti, que me imagino que te lo han preguntado un montón de veces. Y a saber entonces, ¿qué vínculo tienes si es que tienes alguno? Bueno, Valentín García Yebra ya es como podría ser una novela de por sí. Pues no hay perro ni gato, como te decía antes, que cuando empezaba a entrevistar a pero vamos, a muchísimos de las personas que he entrevistado, muchos de ellos, la primera pregunta, Miguel Delibes, entre ellos, ¿usted tiene alguna relación con Valentín García Yebra? Y yo al principio pues decía que no, que él era traductor, los dos, bueno, el vínculo que tenemos común, que es los dos procedemos del Bierzo. Yo procedo por parte de mi abuelo paterno de Riego de Ambrós y él era del Hombillo de los Barrios, que está muy cerca. El único vínculo era el apellido, Yebra, que esté allí. Pero ya me empecé a aburrir de decir siempre, entonces ya dije que cada vez le contaba una historia. Y decía que era mi tío, que era un hermano mío que tenía no sé qué. Y luego ya le llegué a conocer, fui al Hombillo de los Barrios. Bueno, tenía una cabeza privilegiada con 80 y tantos años, con qué lucidez hablaba, era muy, muy entretenido. Hasta me contó, fíjate, curioso, cuando estábamos allí, dices, ¿tú sabes de dónde procede nuestro apellido Yebra? Y digo, ni idea, don Valentín. Dice, procede, y me lo contó don Ramón Menéndez Pidal. Toma ya, nada más y nada menos. Y dice, pues el apellido Yebra procede del celta, que hay un pueblo allí en el Bierzo que es Yebra. Y este pueblo estaba rodeado de tejos. Y es que tejo en celta se escribía... Yebra. Bueno, era Ebra, va derivando. Sí. Pues, tú has estudiado cómo son las metamorfosis de las palabras y no cómo mutan, ¿no? Hay unas mutaciones de las vocales. Bueno, pues, Yebra significa y estaba rodeado de tejos el pueblo de Yebra. Me resultó francamente curioso. Es de esos tipos que efectivamente estás con él hablando y digo, con un prestigio nacional e internacional como traductor de latín y de griego. Ahora que has dicho eso de las palabras de la etimología, que a mí me fascina, fíjate, la palabra nada, que originalmente significaba todo y ahora significa absolutamente nada. O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que algo que significa todo termine significando nada? ¿Y eso cómo ha sido? No me acuerdo cuál era la frase latina, nata... No recuerdo. Sí, porque todo es todo, que al final es nada, porque pero lo que significaba es era una se vacía de contenido el todo. Exactamente. No me acuerdo cuál era la máxima latina, pero de esa máxima se fue acortando y entonces, porque significando todo, nada, el resto de la frase la hacía negativa. Qué lástima no acordarme ahora. La hacía negativa y se cortó el resto de la frase y al final se quedó nada como algo que o sea, lo que conocemos hoy por nada. Pero es muy curioso esto de la etimología de las Hay palabras. una de las dos palabras que
les tengo prohibidos a los alumnos emplear, ni yo tampoco, y lo estás encontrando con adolecer y detentar. Exactamente. Adolecer no es carecer. Exacto. Entonces, como no es carecer, si tú vas a escribir lo que significa, en el libro de estilo del país lo explican muy bien, estás diciendo lo contrario. Mejor no tocar esa palabra prohibida. Pues adolecer no es carecer, pues bien, fuera, porque si quiero, la voy a emplear bien, no me va a entender nadie. Y otra es detentar, que detentar tampoco es el detentar no es el ostentar un mando, un gobierno. Sí. Detentar no es y también les he dicho que todo eso, esas dos palabras, lo mejor es no emplearlas. Es curioso, lo del lenguaje élite, ya no sé lo correcto es decir élite. Y libido, pero nadie dice élite ni libido, todo el mundo decimos la libido o las élites de... Entonces yo creo que había que hacer caso al pueblo cuando se empeñan en decir algo que a lo mejor teóricamente es incorrecto, de la misma forma o lo de extrovertido, que nadie dice extraordinario, todo el mundo dice extraordinario, claro. Y todo el mundo dice extrovertido, sería que extravertido. Y nadie, casi nadie, claro. Lo dice. Entonces, yo pienso que ahí tendría que ser más flexible la Real Academia y ahora yo no sé si élite está permitido y no lo sé. Y la libido se puede decir, porque ya, claro, ahora ahora que han aceptado almóndiga y bondad. Croqueta y concreta. Pues entonces, oye, si aceptas eso también, si el pueblo se empeña en decir... deberíamos de hacerle caso porque el pueblo es bastante más creativo que la RAE, que cualquier individuo. El pueblo cuando se pone creativo a veces es muy patoso, pero es también muy ingenioso. Vamos a hablar ahora de tu faceta como escritor, porque tienes más de 17 libros, creo, escritos o publicados. Por ahí, sí, 17, son 16 o 17, sí, publicados. Es la pregunta que se hace típicamente, pero bueno, que ya te lo han hecho muchas veces, pero yo te la repito. ¿Cuál de tus hijos es el favorito? Qué difícil. ¿Sabes? Ahí sí, antes me has hablado de las frustraciones, ¿no? Entonces yo tengo un primer libro que se llama El andarín de su órbita, que es una locura, que escribes con 20 y tantos años, y pasa el tiempo y ha habido quien me ha dicho, sí, está muy bien lo que has dicho, pero no tienes la frescura del andarín. Claro, pero es que no tienes la frescura de los 20 y tantos años, es imposible retener esa frescura. Entonces, como una frustración, ¿no? Y luego lo hablaba con Delibes, ahora te cuento, porque efectivamente tú puedes adquirir más técnica, más experiencia, más riqueza de lenguaje, pero esa espontaneidad de los 20 años, te puedes hacer a los 60 como mucha gente, o 50, que quieres hacerte el jovencito, y es que no sale. Canta. Entonces, claro, lo que ganas cuando me dicen eso, joder, me revelo porque digo, yo me lo vuelvo a leer el andarín, pero ahí hay algo que no y bueno, y son aventuras de cuando estuve en la mili, de cosas muy personales, y eso es una que te hace pensar, ¿no? Te hace reflexionar. Entonces, bueno, es como el andarín, le tengo mucho cariño y a la vez es como no sé, como el hijo que tienes que se te ha revelado. Dices, ya no podré escribir, ni tampoco podré jugar al fútbol, ni al tenis como jugaba con aquella edad, ¿no? Y luego, lo que te decía de Delibes, él renegaba de su primera obra, de La sombra del ciprés es alargada. Decía que es una de sus obras más leídas. Y decía que es que estaba un poco el lenguaje amanerado, impostado, que la primera parte estaba muy bien, bueno, que toda la parte de descripción de Ávila, pero que luego era como una mala imitación de una novela de Hollywood. Y yo le decía a don Miguel, como usted pase por la máquina estilística de sus 60 años, La sombra del ciprés que escribe con 20 y tantos, lo escacharra. Porque hay esos defectos que usted dice, todo eso, esos son que está usted vomitando. Sí, lo que tenía a los 20 y tantos años, ese miedo, porque era la muerte, o sea, todos sus miedos, todas sus angustias están reflejados, los vomita. De hecho, a sus hijos
les aconsejaba todos sus libros menos ese. No querían que leyera La sombra del ciprés. ¿Por qué? Porque se había desnudado demasiado. Pero es que es un Miguel Delibes en carne viva de 20 y tantos años, lo cual tiene muchísima fuerza. Lo ves vivir, lo ves, aunque el lenguaje sea a veces desmañado. Pues como Baroja, que dice, es que sintácticamente, joder, ya nos gustaría a todos escribir como Baroja. Es decir, al final es el lenguaje expresivo y lenguaje anodino. No me hables de gramática. Tú puedes hacer barbaridades con la gramática y ser un lenguaje expresivo que te lo comes. Yo he tenido alumnos con una técnica, Michael, fantástica, que no ponían una coma y les salía gélido aquello. Ajá. Y otros que esparcen las comas. Hay algo ahí que no se puede enseñar, que es pues, que la vida que lleva dentro, que irradia fuego. Textos que bueno, pero ¿cómo pone aquí una coma? Acabas de tocar un tema que me interesa mucho. ¿El escritor nace o se hace? Yo creo que un poco las dos cosas. Pero es como el futbolista. Messi, Cruyff, Maradona, yo creo que naces, ¿no? Pero te tienes que hacer, tienes que encontrar un caldo de cultivo, una gente que te arrope. ¿Cuántos a lo mejor muy superdotados en cualquier el entorno, tal, lo trunca ese viaje, ¿no? Yo creo que para ser pues yo qué sé, un grandísimo escritor, cada uno a su estilo, pues desde Miguel Delibes a Faulkner, que puede ser la antítesis de... Hay algo ahí que debe de ser genético y luego tú lo vas desarrollando. Lo que sí que creo es que muchos dicen que el cerebro lo utilizamos en una mínima parte, que todos tenemos muchísimo potencial de muchas cosas y no las llegamos a descubrir nunca. Yo por eso a mis hijos, ahora que voy a ser abuelo, y cuando he sido padre, y bueno, sigo siendo padre, lo de abrir ventanas, Michael, tú abrir ventanas, tú abres, tu hijo tiene cierta afición al ajedrez, bueno, ajedrez, tenis, vamos al cine, vamos a hacer deporte, y luego ellos van escogiendo, tú no impones, pero lo de la enseñanza tangencial, a mí me parece, la enseñanza tangencial consiste en no enseñar las cosas directamente. Yo cuando estaba en el bachillerato, me acuerdo en quinto de bachillerato, un profesor dijo, vamos a escuchar Beethoven. El próximo día llegó con un cassette, no, tú ponme a Beethoven a lo largo, sin que yo me entere. Y me pones a Mozart y vas educando el gusto sin enterarte. Con el ejemplo es como mejor se enseña, y siempre la enseñanza tangencial. No directamente, no. Cuando mi hijo estudiaba estuve estudiando periodismo, hizo un año en el King's College de Londres. Entonces, los correos que nos mandaban, yo no le decía, Álvaro, tienes que emplear los adverbios, los adjetivos. No, yo le mandaba correos muy cuidados por mi parte, donde hubiera comas, donde hubiera puntos y comas, donde hubiera guiones, estructuraba muy bien la frase, donde el ritmo, para que él, sin enterarse, porque yo le digo, lea Zorín, que pone muy bien el punto y coma. No vale para nada. Papá, que Zorín es un coñazo. Tú escríbele frases como las escribía Zorín, que era una maravilla, y entonces lo aprende. Es lo que yo llamo enseñanza tangencial, que es en el libro este que te regala el profesor Chiflado y Mr. Bear, que te va a gustar. Lo tengo aquí, porque bueno, este es el Perse. El viajero impertinente. Este es un loco inglés que me inventé cuando estaba en el semanal. Es lo que decimos de inventarse la vida. Sí. Si yo viajo por España como Tomás García Yebra y soy un periodista de aquí, de las Navas del Marqués, y que cuenta que va, pues dice la gente, joder, pues menuda parida, pues iba a decir. Pues casi pero tú te inventas un viaje inglés con glamour y van un 2 caballos y no sé qué, y tiene una novia que también está un poco para allá, y entonces y dice lo que le da la gana, porque como es inglés se puede permitir decir las mayores barbaridades que no me censuraron nunca, tampoco digo, pero que si lo digo en primera persona firmando Tomás García Yebra, a lo mejor no me lo admiten, pero como es un inglés y está y es muy extravagante y muy excéntrico, pues que entonces cambia todo. Y a ti la afición que se ha convertido en tu profesión por la escritura, ¿recuerdas cuándo surgió? Yo creo que es para vengarte de la vida.
Esto te ha gustado, ¿eh? Es un buen titular. Es un buen titular, sí. Eso no, tampoco es, hombre, es mío, pero también lo dicen más de un escritor. Tú, si no, lo normal es vivir la vida. Tú vives la vida y te disfrutas con ella, pero cuando hay algo o que tú no encajas en la vida o la vida no encaja contigo o no se congenia demasiado, entonces, pues como todos somos en el fondo muy vanidosos y muy engreídos, pues siempre echas la culpa a los demás. La culpa la tiene el mundo, entonces me voy a vengar. Y escribes, como decía Baroja, decía, hay que devolverle a la vida el daño que te hace envuelto en un caramelito lo más artísticamente posible. Eso es buenísimo. Es buenísimo. Entonces eso, un poco te vengas de la vida. Yo creo que si no, la vivirías, ¿no? Es lo normal. Tú has entrevistado a muchísimas personas dentro del mundo de la cultura, a escritores. ¿Hay alguien a quien te hubiese gustado entrevistar que no has podido hacer? Pues, joder, a tantos me hubiera gustado. ¿Sabes? Quizá a personas normales que no me dejaron. Cuando estaba en el semanal yo le decía al director, pero ¿por qué famoso? Yo voy a comer aquí a un sitio que ha venido de un pueblo de Talavera y ha montado un restaurante y me dice, hay que tener en un restaurante un plato de cuchara fundamental y una carta corta y lo que hagas que sepa los sabores de mi madre. Y todas esas cosas que me dice a mí me parecen interesantísimas. Y me decía, ¿pero cómo se llama este señor? Pues se llama Ruperto Álvarez. ¿No? Pero eso es otra de las cosas del periodismo que ahora lo ves. O sea, los famosos venden porque son famosos y lo que diga... si te cuento una... Es que dices, cuando me decías antes del periodismo, el balance y tal, es que hay cosas que es que... Pero es que funciona así. Tengo que cubrir sobre un asunto cuando estaba todo el problema de la bulimia, ¿Sí? de la anorexia. Entonces ahí en el Senado pues va gente, hacen una especie de comisión, de estudio, de tal, y va gente experta que sabe de esto, nutricionistas, y aparece un día Ana Rosa Quintana vestido de blanco, con tal, no sé qué, y yo entrevisté a los expertos y dijeron cosas muy curiosas y Ana Rosa Quintana pues es periodista, y entonces llega allí, vivimos en una sociedad anoréxica, llevaba hasta el titular, y bueno, que te pones a analizarlo, vivimos en una sociedad anoréxica, pero es un titular, pues también es hasta los cíferos y el tamaño de las letras para que te quepa 3 columnas o 4 columnas. Entonces yo llego a la redacción y claro, si titulo por la agencia F, Europa, todo es por Ana Rosa Quintana, porque está en la tele y en la que a la gente le interesa lo que diga Ana Rosa Quintana, pero lo piensas fríamente y dices, es que el mundo es al revés, el mundo es absurdo, todo esto es una porquería. Pero puede que esta señorita pues será buena periodista y tal, pero de esto no tiene ni idea. Habrá que hacer caso a los expertos y luego al fondo también ya como una nota, digamos, de pie de página al final, como un añadido cortito, pequeñito, Ana Rosa Quintana estuvo allí y tal, y 2 líneas, pero que no se convierta en el titular ni en el cuerpo de la información. Pero tú, ¿qué haces ahí? Vas de Quijote y dices, no, yo voy a titular por Pedro, don Pedro, que es el licenciado, que es experto en tal, que es un médico reconocido, pero este señor, ¿quién le conoce? ¡Joder! Es el que sabe, coño. No hace falta que le conozcan nadie para que nos cuente y que tenga crédito lo que dice. No, eso que dices ahora... Pero es todo, es que es continuo. Exactamente. Y eso también pasa en literatura. Claro. Ahora me has contado gente por ejemplo, que yo ahora viajo mucho por provincias y yo veo cartelitos de poetas, de no sé qué, de gente de Zamora, de Zaragoza, de Málaga, y es que parece que todo lo que existe tiene que estar en Madrid, en Barcelona. Exacto. Y es mentira. Exacto, sí. Esto es una rueda que que tienes que triunfar en Madrid para triunfar, pero para triunfar pues esto, si es que es toda una impostura. Como el éxito y el fracaso es una impostura total. Este hombre, pues en su pueblo y en su ciudad ha hecho cosas que la gente, para que le pongan una calle, pues estará encantada y no le conoce. Pero es que yo ahora en televisión veo Teleasturias, que me encanta muchos de los programas que hacen de los pueblillos, y Teleextremadura, que me enseñan cosas mucho de los huertos, y las cadenas nacionales cada vez es que me parecen más bazofia en general.
hasta los informativos me gustan. O sea, me encanta Radio Santa María de Toledo, que le envié a Teresa Martín Tadeo, la presentadora, el libro último que he escrito de Carlos Alcaraz, y me hizo una entrevista y me encanta cómo hace el programa esta. Y dice, no, yo hago una cosa muy casera, muy de aquí de Toledo, pero lo hace fantásticamente bien, muy cercano, habla con la gente de Toledo, te cuenta las noticias. Todos los demás impostan la voz, van con esa voz que de divos, es que lo notas en todas las nacionales. Sí. Yo cada vez me vivo en un pueblo y cada vez voy tendiendo a los gustos, a la cultura y a los valores más del terruño, las pequeñas cosas, un poco ya cada vez más azoriniano, ¿no? En esta serie de capítulos de Saber hay una sección que es fija. Y tú, que eres una persona muy leída, escritor, que has leído tanto, te voy a hacer la pregunta del millón. Si tuvieses que recomendar un libro que alguien debería leer antes de morir, ¿qué libro dirías? No, yo a bote pronto te puedo decir, porque esto que dices lo tendría que pensar mucho, o lo tendría que pensar, o no sé qué, porque hay tantos que no te sale. Lo que me sale así a bote pronto de una forma natural, como a ti te gusta que sean las entrevistas, exactamente, sí. Yo te diría que a mí el que me enseñó a pensar fue Miguel de Unamuno y el que me enseñó a escribir fue Azorín. Luego me han enseñado a escribir, por supuesto, gente como Francisco Umbral, Miguel Delibes, pero los primeros detonantes... Unamuno y Azorín. Y Azorín fue porque, que siempre lo he pensado yo muchas veces, ¿por qué llego yo a Azorín? Porque estoy un día en la Cuesta de Moyano, porque tengo que hacer un trabajo sobre Castilla en la facultad y veo la cabeza de Castilla y digo, bueno, será no tiene nada que ver de Castilla, bueno, hablaba de... Joder, aquella prosa fue como cuando Umbral se deslumbra por Ramón Gómez de la Serna, que a mí me gusta mucho más la actitud de Ramón Gómez de la Serna, esa actitud juguetona ante la vida y la literatura, que luego la propia prosa, que a mí me empalaga un poco, ¿no? Me parece que es demasiado camafeo, cada una de las frases la cincela demasiado, pero esa actitud vital que tiene tan alegre, a mí y tan contagiosa, me entusiasma de Ramón Gómez de la Serna. Y Umbral llega a Ramón y digo, ¿cómo habrá sido? También por un libro que de repente lees, ¿por qué llegas a los escritores? Por pura casualidad, porque cuando a los 16, 15 eres una esponja. Y a lo mejor tú no eliges, es lo que te llega y te enamoras. Y tenía que ser eso, es como una cosa predestinada, porque a lo mejor en vez de la cabeza de Castilla de Azorín, cojo al albur un libro de Kafka y me hubiera, o de Proust, que Proust yo es que hay un amigo mío que le entusiasma a Proust y yo no logro hincarle el diente. Y a lo mejor a los 17 años que hay un libro, no creo. Yo creo que hay las afinidades selectivas, ¿no? Que decía Stendhal, creo que era Stendhal o Flaubert, uno de los dos. Siguiente pregunta, que es algo que he descubierto hoy que no sabía de ti, que eres un melómano empedernido. No, eso sí que no digas esto. No. Hombre, ¿qué es el melómano? Un entendido, ¿no? No. Melómano es alguien que es un bibliómano, alguien que le tiraría con los libros. No, todo lo que es relacionado, tengo hasta síndrome de Diógenes con los libros, que Albacena... No, la música clásica, lo que pasa que yo la descubrí tardísimo, cuando estaba escribiendo concretamente Los crímenes del Museo del Prado, y entonces yo llevaba a mi hijo al colegio una hora determinada, y eran las 9, empecé cuando entraba, yo solía tener la primera rueda de prensa hacia las 11 o así, entonces yo tenía ahí una hora y media, más fijo, y escribirlo, que eso también es una especie de disciplina, tener un horario fijo para escribir todos los días, pim pam, y salió casualmente en aquella época la colección del País de música clásica, y yo los fui comprando, entonces veía yo que me concentraba, me encantaba, había algunos que me gustaban más que otros, ahí fue cuando me empecé a aficionar al gregoriano, y la música religiosa me apasiona. Entonces esta es la Además pregunta. tengo una buena amiga que me ha introducido en ella de alguna forma, que es Maite Seco, entonces bueno, a mí es una... la música me gusta, pero es como cuando dice lo de melómano, me parece que eso... son palabras mayores. Yo no entiendo de música, simplemente me caso, agrada. Sin entender de música y siendo aficionado a lo que ha dicho la música
sacra que te gusta. Si tuvieses que recomendar una música que alguien tiene que escuchar antes de morir. No, mientras te mueres, el Requiem de Mozart o a Tomás Luis de Victoria, claro. Yo es lo que voy a pedir. Ajá. Cuando me muera, que me pongan a Tomás Luis de Victoria. El padre contaba Vilallonga, que contaba José Luis de Vilallonga, que ahí aprendí sobre todo cómo ser una persona educada, ¿no? Un tío exquisito. Comiendo en un restaurante que me invitó en Mallorca, había era cuando se podía fumar en los restaurantes, había unas señoras, pero lejos, ¿eh? Y antes de, sacó el puro, pero bueno, antes de encenderlo, se levantó, señora, ¿les importa? Digo, joder, esta clase, eso se mama, ¿eh? Uh-huh. Y que te estaba contando una música que dirías que tiene. Ah, que es que me comentó Vilallonga. Dice que su padre, ya muy grave, pues lo de las últimas cosas que... Yo creo que es mentira, pero me hizo tanta gracia. Dice, hijo, llama al veterinario. Dice, papá, llamaremos al médico. ¡No! ¡Al veterinario! Hazme caso, llama al veterinario. Que me estoy muriendo. ¿A qué es genial? Bueno. Pero bueno, si es que Vilallonga era... Lo aprende de Fellini. Esto si tú te lo lees, es el mejor contador de anécdotas. Cuenta que cuando se casa con una inglesa, su suegro le recibe el primer día con un yelmo, leyendo el periódico en el salón, y las hojas estaban planchadas con apla para que estuvieran crujientes. Todo eso yo creo que lo recrea, lo tal. Sí. Pero lo aprende de cuando le hace una entrevista larga a Fellini, que luego saca un libro, y le pregunta una de las primeras, que su padre, ¿qué es? Y le dice Fellini que electricista. Luego pasa a lo mejor 2 años y hablan de su padre. Mi padre era comerciante. Cada vez le contaba. Entonces, claro, le pregunta, cada vez me dice usted una cosa de su padre, pero en realidad dice, ¿cuál es la que más te gusta? De todas las que te he contado, pues pon esa, que esa es la más... Y entonces decía a José Luis de Vilallonga, si eso era sobre su padre, todo su mundo era así. Era donde la ficción y la realidad no tenían compartimentos estancos, todo era una especie de... En Fellini, y luego él, yo creo que aprende, le gusta el rollo ese de lo que hablamos al principio, ¿no? Inventarte un poco la vida, porque es lo verdaderamente gratificante, la imaginación, la fantasía, la realidad siempre es demoledora, Michael. ¿Qué música recomendarías? Pues es que si te digo que te vas a llevar un chasco, pero te lo voy a decir, yo recomendaría Julio Iglesias. Julio Iglesias a mí me encanta. No, porque hemos pasado de Tomás Luis de Victoria, pero yo te digo lo que siento. A mí Julio Iglesias me encanta. No, pues... sí, ha sido, además me lo sigo poniendo en el coche. Es una música, yo creo que este tipo de músicas te infantilizan, cada uno en el sentido de que te imaginas historietas con chicas, tus primeras o tus segundas o tus relaciones y las idealizas. Todo ese mundo adolescente, tal, te remite, el dúo dinámico, me gusta también, que es de un poco posterior, digo un poco anterior a mi época, pero bueno, de pasar de Mozart a Julio Iglesias me parece fantástico. Muy bien. Y ahora viene la petición que le hago a todos los invitados. Tú ya has dejado, te guste o no, un legado escrito. La palabra escrita ha estado muy presente en tu vida. Si alguien dentro de 1000 años tuviese la oportunidad de escuchar en formas de onda sonora la que es tu voz hoy, en 2023, ¿qué mensaje te gustaría dejar a ese ente que escuche tu voz? Que, por cierto, estoy metido en una novela que me encantaría vivir, aunque sea un día, para saber dentro de 100 años, porque va a entrar la tecnología, cuando entre la tecnología en el cerebro, eso va a ser porque la educación no ha hecho nada, Michael. En 2000 años seguimos con las mismas pasiones que en Roma. Sí. Nos movemos por es que solo el odio, el amor, la envidia, es que nos movemos en 5 variables. Cuando entre, ojito. Entonces, yo lo que creo es un topicazo, pero es que es lo que... Para la pregunta, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos? Yo creo que eso es demasiado pretencioso. Yo creo que
estamos aquí, o de una de las cosas que todo el mundo aspira es a ser feliz en la medida que cabe. Entonces es difícil encontrar ese camino, porque cuando ya más o menos tienes las cosas claras, o muchas o algunas, no tienes el cuerpo para ejercerlas, sí. Lo que tantas veces dices, ¿no? Y cuando lo tienes todo, que puedes hacer tantísimas cosas y tienes tantísima energía, es porque se idealiza mucho la juventud y se idealiza mucho la niñez, pero se pasa muy mal. Y el niño es cruel y el joven es como es. O sea que cuando pasa el tiempo lo idealizas, pero ojito con esas etapas, ¿eh? Entonces yo creo que estamos aquí para ser felices. Entonces, y una de las cosas con mi hermano, que lo hablo mucho, digo que cada uno haga lo que quiera, mientras no hagas daño a nadie. Yo creo que sin hacer, pero puedes hacer daño a través de comentarios, a través de muchísimas cosas pasivas también. No, se trata de vivir sin tú hacer daño. Y si en tu entorno puedes hacer un poco de agradable, no, porque das a Cáritas y puedes ayudar. No, ayuda a quien tienes a 2 metros. Pero ayudarle en una conversación, hacerle una sonrisa, Eso es, si tú en tu entorno haces la vida agradable a los demás, seguramente también te la hagan ellos a ti. Y si eso se propaga, ese es el mensaje. Es muy poquito, pero es que nos necesitamos muchas veces mucho más. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de conversar contigo cara a cara, de estar en este lugar al que invito a quienes nos estén escuchando que alguna vez se pasen, que tomen el tren que sale de Príncipe Pío en Madrid y que vengan a las Navas del Marqués y pregunten por esa librería museo Historia Secreta de las Navas del Marqués, que pregunten por Tomás García Yebra y sobre todo que conversen contigo, porque se van a dar cuenta de que eres una persona muy, muy, muy curiosa, muy difícil de describir y sobre todo que tiene muchas cosas que contar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Michael. Oye, nos queda lo mejor, ¿no? La comida. Bueno, la comida que vamos a guardar en secreto porque la comida, sí, porque la cocina navera es infinita en cantidad de, de ingredientes. Vamos a poner los dientes largos, porque sé que eres cocinero y has preparado algo que, bueno, que ya estoy oyendo ¿cómo se dice? Que puedes encontrar desde unas chuletillas de lechal, que aquí las hay, además a mitad de precio de las de Madrid o de cabrito. Uh-huh. Te puedes encontrar también un conejo a la cazadora, unas patatas revolconas, una sopa normal y corriente que lo llaman aquí puchero de gredos, pues tendría que ser puchero de la Sierra de Malagón. Le metemos más ingredientes. Bueno, lo dejamos un poco dejamos aquí, en suspenso. Que me está entrando hambre. Muchas gracias. A ti.